Y por otro lado tenemos a Aurelio Calvo Calleja, que es psicólogo con especialización en psicología clínica en el Hospital Universitario de Caracas. Es psicoanalista, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y docente en la misma. Fue además muchos años profesor de la especialización de Psicología Clínica Comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello. Asimismo, supervisor clínico en varias universidades y a nivel privado, y tiene una vasta experiencia psicoterapéutica institucional con adicciones y comportamiento delictivo. Pues si os parece, damos paso ya al coloquio sobre la película. Bueno, quieres comenzar tú, Manuel, o quieres que Como, comience como tú yo? lo pienses, Aurelio. Eh, Bueno, como porque tú creo que tú le das una perspectiva más cultural. No sé si chévere. no, quieres comenzar tú. Bueno, perfecto. No sé, se me ocurre, ¿no? Sí, 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 me parece perfecto, sí. Pues dale. Encantado de poder compartir con ustedes y poder intercambiar ideas. Encantado de poder compartir contigo, Aurelio, por supuesto, como siempre. Y ahí conociendo el CEAP, viendo que hay algunos nombres desconocidos e inclusive algunas personas que me dieron clase algún tiempo atrás. Este, bueno, eso quizás vale la pena como mencionar de entrada que eso, que el lente que voy a utilizar para hacer algunos comentarios de la película vienen de esta mirada cruzada como psicólogo clínico y psicólogo comunitario. Mucho de mi trabajo a lo largo de los años ha sido investigar como el punto de intersección entre los fenómenos individuales y los colectivos. Y esta película es muy rica para pensar en algunos de esos temas que creo que terminan siendo muy relevantes a la hora de pensar en atender y apoyar a alguna persona involucrada en dramas como lo representado. La había visto hace muchos años, la verdad que la había olvidado qué buena es esa película y recordaba solo una escena en particular al que regresaré al final. Me encantó la invitación de Aurelio a poder retomarla. Creo que es útil iniciar pensando en cómo calza esta película dentro del recorrido cinematográfico de su director Clint Eastwood. Esta cinta, como gran parte de su obra, gira alrededor de la representación de la masculinidad y de sus conflictos, enmarcado en el drama norteamericano. Su obra como director puede leerse como una revisión, un cuestionamiento de ese recorrido actoral, habiendo representado la masculinidad americana arquetípica desde el vaquero recio en una larga serie de westerns y el vengador ciudadano que tomaba la ley en sus manos en la saga de Harry el Sucio. Clint Eastwood conquistó el imaginario mundial con personajes de pocas palabras, acciones definitivas, casi siempre violentas, hombres duros que no les temblaba la mano para hacer valer la justicia, no la justicia de las instituciones, sino la del hombre fuerte que impone su ley. En la conquista del salvaje oeste, el comienzo de la expansión de la ley americana o en la conquista del crimen urbano de la segunda mitad del siglo XX, los personajes de Eastwood personificaron la ley encarnada en el hombre armado y solitario. Esos héroes eran claramente transgresores, pero con la salvaguarda de estar luchando por la justicia vista desde el lente del americano promedio. Un icono estereotipado de la Norteamérica blanca. Clint Eastwood es hijo de una familia blanca californiana que sobrevivió luchando la depresión económica de la década de los 30 del siglo pasado. El sueño de mi padre fue ser dueño de una tienda de ferretería y yo soy hijo de eso, declaró Eastwood en una entrevista que le hizo el New York Times, resumiendo un origen al que regresará de diferentes maneras en sus películas y al que regresa en Río Místico. Pero la representación más bien plana del Vengador Vaquero va tocando su fin en la década de los 70, después de la exitosa pero polémica saga de Harry el Sucio. Las películas de Clint Eastwood ya como director, que tiene una extensísima obra como director, se pueden leer como una reexaminación, una problematización, diríamos, robando un término de la psicología comunitaria, precisamente de ese imaginario. En unos reportes en internet encontré inclusive que Eastwood, consolidado ya en el éxito a mitad de los 70, comienza psicoanálisis,
nada más y nada menos como paciente de Wilfred Bion, recomendado por su amiga Jane Fonda. Yo busqué para tratar de confirmar, no conseguí la confirmación de esto que sale en una entrevista, así que no sé qué tan verídica puede o no ser, pero ciertamente las fechas coinciden con la estadía de Bion en Los Ángeles, ¿sí? Cierto o no, me resulta simpático imaginar los encuentros entre Bion, excombatiente de la Primera Guerra Mundial, psicoanalista inglés, y Harry el Sucio. Eh, Río Místico entonces regresa a la masculinidad a través de tres trayectorias vitales entrelazadas por el abuso sexual infantil. Se trata de masculinidades heridas, tanto por el trauma infantil como por los orígenes más bien limitados de una vecindad de clase obrera de Boston. Los dos jóvenes que se salvaron del secuestro crecen para encarnar la fuerza, uno como representante de la ley oficial, al ser investigador policial, el otro desde la vida delincuencial enmarcada en las lógicas del honor que exigen tomar la ley en las propias manos. Del tercero, evidentemente marcado, sabemos que sufre aún las consecuencias del abuso padecido en forma de lo que parecen ser imágenes intrusivas. Un ánimo melancólico y asustadizo, así como estallidos de ira que llegan a la violencia asesina. Sin embargo, a la vez es un padre cuidadoso que acompaña a su hijo al colegio y juega con él a la pelota. Los tres hombres están apegados de alguna manera a su familia. El policía añora una esposa que lo ha abandonado, pero lo llama por teléfono y se queda en silencio misteriosamente. El delincuente es el emblema del patriarcado. Lo vemos acompañar a sus hijas, sin embargo, con orgullo en una ceremonia católica, inclusive encargándose de una hija luego de la pérdida de su madre. Con todas sus limitaciones, no se trata de padres ausentes. En Jimmy, el delincuente, se encarnan las contradicciones más agudas de esta compleja masculinidad herida. Claramente respetado por su entorno, admirado por su esposa, temido por sus vecinos. Si bien estamos ante un representante del hombre duro, capaz de utilizar la violencia para defender a los suyos y para trampear al sistema, no estamos ante el vaquero inexpresivo que mata sin parpadear. Aquí estamos ante un hombre conflictuado, un hombre enredado en un destino fatal, podríamos decir, en un guión de género convencional. Un guión que le otorga reconocimiento en lugar de macho alfa que se impone ante los otros a través de la fuerza, un hombre que utiliza la resiedumbre para sobrevivir, pero que a su vez parece que lo condena a algún sentido de culpa o por lo menos de responsabilidad por las vidas que ha dañado. En el gesto de enviar una mensualidad a la familia del hombre que asesinó por delator, sin que la familia sepa de dónde proviene el dinero, difícilmente encontramos el gesto de un psicópata. Jimmy es un hombre que se somete a un código, no es un psicópata sin ley, a pesar de estar fuera de la ley institucional. El psiquiatra forense José Luis Betancourt aclaraba que si bien en ocasiones la explicación de un crimen es psicológica, en otras ocasiones es la cultura la que propicia la desviación. Se trata de hombres neuróticos en subculturas delincuenciales al margen de la sociedad oficial. Hombres excluidos a menudo se inscriben en estas lógicas para conquistar el reconocimiento que la vía legítima no les otorga. La invisibilidad de la pobreza, la insignificancia del hombre pobre está representada en personajes que apodan, que el personaje que apodan Solo Rey. Solo Rey es un tipo que era tan poco el lugar de reconocimiento que tenía que no consiguen un apodo y le tienen que decir simplemente, él se llama Solo Rey. En esas lógicas, la violencia es una manera de imponerse y forjar una reputación. En masculinidades heridas, la lógica de la fuerza intenta desmentir las enormes vulnerabilidades que se arrastran. En Jim encontramos un hombre que necesita alejarse de la mirada de todos para conectar con el dolor por la pérdida de su hija. En el patio, alejado de los invitados al velatorio, intenta, aunque no logra del todo, llorar. Probablemente gracias a que lo acompaña Dave, la encarnación de la vulnerabilidad. Allí intenta expresar su dolor. Primero confiesa algo muy significativo. Dice que sintió más miedo en el reencuentro con su hija al salir de prisión que en el haber estado preso en sí mismo.
¿sí? Enfrentar a su hija y su mirada le era más amenazante que estar con los tipos peligrosos de la cárcel. Esa noche, dice, en esa cocina fue como si éramos los únicos seres vivos en todo el planeta, rechazados, indeseados. En el encuentro con su hija, que recuerda, aflora la autoimagen frágil que subyace. En la investigación con hombres que dejan la vida delincuencial, el nacimiento de un hijo o el vínculo con los hijos es uno de los factores más frecuentemente reportados como determinante para salir de la vida delincuencial. El vínculo filial como vía para reconectarse con la vulnerabilidad. Después comenta Dave sorprendido que curiosamente ese evento traumático ha sido lo que ha permitido por primera vez compartir un instante de cercanía con su viejo amigo, el poder encontrarse en ese porche, este, por fin tienen como un momento de conexión, dice Dave. Para mí la clave de toda la película está allí en ese porche y se resume en la sentencia del personaje que examina su vida dolorosamente y dice, Jimmy, yo sé en mi alma que contribuí a tu muerte, pero no sé cómo, hablándole a esta hija asesinada. Es un hombre atrapado en los códigos de la violencia. Él los ha cumplido exitosamente, forjando una reputación, construyendo una familia, haciéndole a los suyos sin incriminar a sus socios cuando fue arrestado durante 2 años, inclusive siendo suficientemente valiente como para salirse de la vida delincuencial cuando traspasó la línea traumática de asesinar a otro hombre. Él hizo lo que sintió que era lo correcto en esas circunstancias, a pesar de las difíciles decisiones que tuvo que tomar. Sin embargo, la fatalidad de la violencia vuelve a marcarlo, quizá en su versión más cruel. Especulo que a través de Jimmy escuchamos las reflexiones de Eastwood, quien contribuyó a construir el ideal del hombre convencional del siglo XX, el vaquero solitario, recio, frío, implacable, si tiene que utilizar la violencia para defender a los suyos. Dentro de esos códigos, que en la literatura se han denominado las culturas de honor o la ley de la fuerza, Jimmy ha obrado correctamente y por ende su desconcierto. En el sistema que atornilla los andamios relacionales con esas lógicas en que es que se anida la tragedia inevitable de Jimmy. La tragedia está inscrita en el guión que Jimmy cumplió. La tragedia es la tragedia de la fuerza. Para sobrevivir con éxito en ese terreno, los hombres necesitan sobreponerse a la falta con omnipotencia, negación y desprecio. Confrontado con el dolor insoportable del duelo, remarcado por el hecho de tener que estar de nuevo enfrentando a la familia del hombre que asesinó años antes, o sea, el duelo enfrenta a Jimmy no solo con la pérdida de su hija, sino que volver a tener que lidiar con esta familia del hombre que él asesinó, que a él el que le manda una mensualidad. Jimmy reacciona apelando otra vez a la violencia vengativa que le permite evacuar su rabia, pero también proyectar su dolor en el otro, el débil, el que puedo someter. Es el típico acting out evacuativo que encontramos en hombres violentos cuando rozan con experiencias de pérdida. Confrontado por su espejo inverso, Dave le interroga, ¿y qué hubiese pasado si hubiese sido tú y no yo el que se llevaron ese día en el auto? Y Jimmy se desentiende sentenciando, pero no fui yo sino tú. Aquí vemos dinámicas que he encontrado una y otra vez trabajando con hombres violentos, la vulnerabilidad desmentida a través de la actuación evacuativa, impulsiva y violenta. Procesos que están apoyados en los guiones culturales de la masculinidad que ofrecen un abanico limitado de alternativas. Judith Butler, la filósofa contemporánea, ahora mismo en el epicentro de los debates culturales que se discuten en el mundo y en especial en Estados Unidos, escribió un libro en clave psicoanalítica sobre el lugar del proceso del duelo en las cadenas interminables de violencia que se repiten en el mundo y que nos ha resultado de mucha utilidad ese libro de Judith Butler, cuando trabajamos con comunidades atrapadas en cadenas de venganza como las que se escenifican en el río Místico. Y cito aquí brevemente a Judith Butler. Dice ella, no es que el duelo sea un objetivo político, sino más bien que sin la capacidad para elaborar los duelos, perdemos ese sentido más agudo de la vida que necesitamos para oponernos a la violencia. Y aunque para algunos el dolor solo puede ser resuelto a través de la violencia, parece claro que la violencia solo trae más pérdidas y la incapacidad para hacer duelos, para escuchar el llamado de la precariedad de la vida, solo conduce una y otra vez al dolor seco de la ira política interminable.
Cierro ahora con dos comentarios muy breves que no tengo tiempo para desarrollar, pero que creo que pueden ser chéveres para la discusión. La escena que más me quedó en el recuerdo de esta película es una de las últimas escenas en que la esposa de Jimmy, enfrentada al asesinato cometido por su esposo y ante la confesión de Jimmy de haber asesinado al hombre equivocado, reacciona de manera inesperada con admiración y excitación sexual. Ella le dice, papi es un rey y eso es todo lo que importa. Todos son débiles menos nosotros. El hombre fuerte, recio, implacable, aunque asesino, incluso el hombre inocente, es deseado. Es una escena incómoda, sorprendente y diría que genial, porque ilustra, y quizás allí el más original de los aportes freudianos, que los ideales culturales no son preferencias conscientes, verbalizables, sino que se encarnan, se viven en nuestros sentidos, en nuestra manera de desear. Pero además permite evidenciar que no es un problema de los hombres, como todo lo que vengo diciendo parecería insinuar. Aquí vemos claramente cómo la mujer es también una portadora de esos ideales, que contribuye a mantenerlos en pie a través de su desprecio al débil y su fascinación con el hombre violento, el fuerte. Quizás, pienso yo aquí, como de manera provocadora, Clint Eastwood está respondiendo a través de esta escena, diciendo algo como, si yo contribuía a enaltecer al hombre violento, es porque ustedes deseaban que yo lo hiciera. Y la escena final. La película podría haber prescindido de esta última escena. Ya el desenlace de los personajes estaba resuelto. El momento de anagnórisis, que revela la tragedia que subyace, ya había sucedido. Sin embargo, el director decide cerrar con un desfile en que se representan lo que los americanos llaman los padres fundadores, los ideales nacionales celebrados en un acto cultural. Un sello que no deja espacio para la duda de que esta tragedia no es solo una tragedia privada. Se trata de un dilema colectivo, uno que, por cierto, estamos navegando ahora mismo. Y con eso cierro. Muchas gracias, Manuel. Extraordinario tu punto de vista, ¿no? Bueno, yo voy a hacer unos comentarios quizá más enfocados en lo psicoanalítico clínico, ¿no? Siempre con las películas corres el riesgo de colonizarlas demasiado cuando las interpretas bajo una lectura psicoanalítica, bueno, y bajo cualquier lectura, pero digamos, vamos a intentarlo, ¿no? Porque aquí hay personajes que se prestan a muchas cosas. Eh, Hay una frase de Nietzsche que vi en la pantalla de televisión en estos días que me dio una idea como para comenzar lo que voy a leer, eh, que es una frase muy contundente, pero que extrañamente tiene mucho que ver con esta historia de Río Místico, ¿no? Creo que es una frase atribuida a Nietzsche, tampoco pude ver si es totalmente verdadera, pero eh, dicen que la dijo en Se habló Zaratustra. La frase es la siguiente: es imposible sufrir sin hacer que alguien pague por ello. Toda queja contiene una venganza, dice Nietzsche. Lo que en la superficie se presenta como un drama policial, esto puede pasar por un drama policial, un thriller incluso, nos sorprende luego con una original puesta en escena que apunta a una versión libre de una tragedia griega. No hay coros, no hay reyes, no hay oráculos, pero sí fatalidad, venganza, crímenes, castigos y culpas, como las tragedias griegas. No son los dioses quienes con sus designios marcan el destino de los hombres, sino sus asignaturas pendientes, la terquedad de sus pulsiones y su encuentro ominoso con lo real del trauma. Lo real, según Lacan, no es contingente como lo simbólico. Lo real siempre está ahí. Nos lo topamos. Ese es el modo en el que se nos impone, de un modo azaroso, accidental, donde el sujeto no puede significar lo que le ocurre. Lo real es cuando todas las palabras cesan y todas las categorías fracasan. Es el objeto de la angustia por excelencia.
Es el abuso sexual de Dave, la muerte de Katy para Jim, la desaparición de su esposa para Sean. A Lauren, la esposa de Sean, le faltan las palabras y a Sean le sobra angustia con el silencio de su esposa, ¿no? Quizás por eso tanto silencio. Ray Harris Jr., el que finalmente mata a Katy, no habla, pero ejecuta. Y Lauren no dice, pero asusta constantemente a Sean. Sobresalen dos aspectos en la película que se relacionan íntimamente con lo que es con esa tragedia tan afín a la construcción, al pionero del psicoanálisis, como lo es Edipo Rey. Son dos aspectos. El primer aspecto refiere a la pederastía. Recordemos que la obra Edipo Rey tiene su prehistoria. Layo, futuro padre de Edipo, es expulsado de Tebas por la usurpación que sufrió de su trono de parte de sus primos y tuvo que tomar asilo en Pisa, donde lo acogió por algunos años el rey Pelope. Layo quedó prendado, enamorado por el niño príncipe Crisipo, uno de los hijos de Pelope, niño, y trató de seducirlo, y al ser rechazado decidió violarlo y provocó con ello el suicidio posterior del chico. Pelope maldijo a Layo y lo entregó a un destino funesto a través de la maldición de Apolo. La maldición casualmente tiene que ver con lo que después le ocurrió a Edipo. La maldición es: tu extirpe se exterminará a sí misma. Ya sabemos lo que ocurrió: incesto, parricidio y demás delicateces. Nuestra película también se estrena con dos siniestros pederastas. Aunque no son reyes como Layo, los depredadores también llevan los emblemas del padre de la ley, un policía y un sacerdote. Pero son impostores, lobos y vampiros, como les llama Dave. El padre de la horda primitiva del que hablaba Freud en Tótem y Tabú está de visita en un barrio obrero de Boston. La desmesura titánica también puede vestirse de placa y de sotana. El segundo aspecto que yo veo relacionado con la obra de Edipo Rey tiene que ver con el fenómeno del malentendido. Recordemos que en la tragedia de Sófocles, Edipo mata a su padre Layo sin saber que es su padre. Todo por una simple disputa en una encrucijada de caminos. Ninguno quiso ceder el paso. Es interesante pensar que una de las funciones paternas, lo decía Manuel ahorita con el tema de los padres fundadores, una de las funciones paternas, que uno siempre lo atribuye todo a la autoridad y a la norma, pero una de las funciones fundamentales de un padre es darle salida al hijo, darle paso. Posteriormente, Edipo se casa con Yocasta sin saber que es su madre. Qué personajes tan inconscientes estos, ¿no? En Río Místico también ocurren extravíos de ese estilo. Brandon Harris se enamora y pretende fugarse con la hija del hombre que mató a su padre. Ray Harris, hijo, el hijo de Just, de solo Ryan, mata a Katy sin saber que es la hija del asesino de su padre. Es decir, esto es una venganza transgeneracional. Y por último, Jimmy mata a Dave creyendo que es el asesino de su hija. Tres malentendidos. ¿Okay? Mientras el río místico fluye con sus secretos y sus muertos. Impasible, mejor dicho, impasible como un karma. El juego de hockey y el cemento fresco donde los tres niños dejan grabados sus nombres son metáforas visuales del despliegue posterior de los conflictos adultos. No sé si se acuerdan que al principio de la película, justo un poco antes de que lleguen los pederastas en el coche, los niños están escribiendo sus nombres en el cemento fresco. Y justamente Jimmy y Sean logran escribir su nombre, pero el nombre de
de Dave es interrumpido porque llegan justamente los pederastas y se queda en DA, se quedan las dos primeras letras, no logra completar el nombre, lo cual para mí es una metáfora visual de lo que ocurre y de la mutilación de vida que sufre Dave, ¿no? En esa escena, Jimmy ya afirma su gusto por la transgresión al proponer el robo de un coche como divertimento. Ya que la pelota se les fue por alcantarilla, van a robar un coche, ¿no? Proponen. Ya tenía intereses transgresores. También es notoria su actitud desafiante con el falso policía que lo trata de intimidar. Él reacciona diferente a los otros dos niños. Reacciona con cierto desafío, con reto. Ya muestra un atrevimiento temerario y dotes de líder. Eh, le dice a Sean, cuando Sean dice que el padre lo va a matar si roba un coche, perdón, le dice Jimmy a Sean así como retándolo, yo creo, no te va a matar por escribir tu nombre, ¿no? Y entonces los invita, hay una cosa como de líder, de presión, ya dentro del mundo infantil, ¿no? Esos líderes infantiles. En el caso de Sean, es ilustrativa su respuesta sobre que su padre lo mata, ¿no? Que creo que se explicita muy bien en el resto de la película, porque Sean es un hombre, es policía, es un representante de la ley, pero además es un hombre como que siempre está como muy preocupado, uno lo ve en los diálogos con el compañero que tiene policía, siempre está muy preocupado por mantener la distancia, por no implicarse, por mantener una cierta objetividad y sobre todo por una cosa que pasa que me llama mucho la atención, que es que el policía, el compañero de él, que no me acuerdo del nombre ahora, pero el compañero de él todo el tiempo le está haciendo bromas sobre la amistad que tiene con Dave y con Jimmy. Y él siempre está tratando como de desmarcarse. Es una cosa llamativa, ¿no? Es como una necesidad de desmarcarse de eso. Y bueno, yo lo interpreto como que tiene un superior severo y unos ideales éticos que lo tiranizan, cosa que compruebo luego con el problema que tiene con la esposa. Yo creo que hay un tema de ideales, es un neurótico más prototípico, ¿no? Pero bueno, él está muy tiranizado por sus propios ideales, ¿no? Sean se ve como un hombre rígido, incluso en la postura, quizás teme que la mafia del barrio lo seduzca demasiado. Él nació en ese barrio, es un hombre de ese barrio que vuelve circunstancialmente, ¿no? Ese gesto con el dedo apuntándolo como una pistola en el desfile final, para mí, es mi interpretación, tiene un regusto de complicidad infantil, porque no es un gesto contundente de arrestarlo, porque él ya tiene sospechas de que pudo haberlo matado. Hay una conversación previa. Eh, Jimmy le responde además, eh, digamos, con las manos abiertas diciendo, ¿qué le voy a hacer? Es obra del destino. Casi que se delata en el gesto, ¿no? Jimmy, ¿no? Jimmy obviamente desmiente la castración, la red simbólica es más porosa en él que en cualquier otro de los, de los personajes, se le escapan algunos peces gordos, esto es un chiste, ¿no? Se le escapan unos peces gordos porque es una red simbólica y bueno, es muy porosa esa red simbólica de él, ¿no? No llega a ser un psicópata, yo estoy de acuerdo con Manuel, eh, pero yo lo ubicaría entre la personalidad del mafioso a él, ¿no? Con un código moral acomodaticio pero funcional, es un hombre de familia, con sus amores y sus lealtades, y repito, y una cosa que también dijo Manuel, tiene su código de funcionamiento, protege a los suyos y solo cree en la justicia taliónica, una justicia de por su mano, que también tiene mucho que ver con los personajes de Harry el Sucio, de Clint Eastwood, ¿no? La justicia real es la que ejecutas por tu mano, ¿no? Es más bien una venganza, ¿no? En el caso de Dave, eso, el otro personaje importantísimo, ya se insinúa una cierta fragilidad estructural previa al remate traumático. Yo pienso que antes de lo traumático ya Dave venía con ciertas dificultades, ¿no? Durante el juego de hockey, Dave, que actúa como portero,
que siempre ponen, esto es un chiste, pero es verdad, siempre ponen de portero al que menos juega. En el caso de los niños, ¿no? Ya cuando son profesionales, no, pero en el caso de los niños te toca ser portero si no juegas. Despeja la pelota y esta se pierde por la alcantarilla. En ese momento afirma ingenuamente, no sabía que era tan fuerte. Y Jimmy le responde sarcásticamente, sí, Dave, seguramente es eso, eres que eres muy fuerte. En el caso de Dave, vive más lejos y solo con su madre, factor esencial para ser la víctima elegida del abusador. El abusador los interroga sobre dónde están los padres y los padres de Jimmy y de Sean están justo ahí arriba, a la mano, mientras que Dave vive mucho más lejos y además no hay padre. Esto de que no haya padre me parece importante. Aunque un trauma infantil de esta envergadura suele producir un efecto devastador en el desarrollo psicológico, también es cierto que la debilidad o fortaleza de los vínculos tempranos dejan huellas diferenciales sobre la capacidad del sujeto para mitigar los efectos del trauma y elaborar duelos consecuentes. Justamente el silencio de algunos personajes da cuenta de cómo la palabra no dicha trae como consecuencia la compulsión a repetir. Que esto es un poco, me llamó la atención lo del analista Bion, porque Bion decía que tienen que prevalecer los elementos beta para que justamente no aparezcan los elementos, perdón, tienen que prevalecer los elementos alfa para que justamente no prevalezcan los elementos beta, que están directamente relacionados con el acting out, lo evacuativo, etcétera, ¿no? Entonces aquí cuando justamente el silencio de los personajes es uno de los factores que los hace actuar tanto y repetir tanto, ¿no? Hay muy poca elaboración y hay muy poco corte simbólico de lo que ocurre en esta película. Todo es muy muscular, ¿no? Muy retaliativo, ¿no? Dave vive su tragedia en una imparable actualización. Su memoria no se enfría y el horror vivido nunca se convierte en un mal recuerdo, que es lo que uno desearía con un trauma, que se convirtiera en un mal recuerdo. Pero justamente el problema de la actualización del trauma es que lo vives todo el tiempo, ¿no? Y nunca pasa. Deambula en su cotidianidad como un fantasma melancólico. Esta dinámica donde lo simbólico no logra hacerse un lugar es lo que promueve el pasaje al acto cuando descubre y mata a un supuesto abusador. En mi opinión, este acting out de Dave complica aún más su estabilidad psíquica y desencadena un episodio de despersonalización. Yo creo que ese episodio que tiene cuando ve la película y habla con Celeste, con su esposa, es un episodio que me parece a mí que tiene elementos de despersonalización. Cito aquí, un día te levantas y ya no eres humano, eres medio hombre y medio vampiro, le dice a Celeste, ¿no? Cuando se te mete en la sangre ya no lo puedes sacar más, también dice. Aquí la culpa para mí, después de esta situación donde él mata al abusador la culpa para mí toma un cariz más delirante en Dave, que termina convenciendo a Celeste y crea otro malentendido más, que es que Celeste termina creyendo que él mató a Katy, a la hija de Jimmy, ¿no? Dave se entrega sin resistencia a todo aquello que lo instiga. Esto es muy típico de los traumatizados, de los que han sido abusados, que tú los ves que son como zarandeados por la gente. Es como que son, con cierta instigación, rápidamente hacen lo que los otros se proponen. Esto es muy típico del abuso, ¿no? Por ejemplo, aquí se describe muy bien porque hay 3 escenas de ese tipo. Así le pasa con los policías que lo llevan ilegalmente a un interrogatorio a la comisaría, por ejemplo. Lo montan en un carro y no tienen ninguna prueba de nada, ni de ninguna sospecha de nada de que le haya hecho algo. Y lo montan y él se monta en el coche con los hermanos Savage, que son esta banda que tiene Jimmy, la banda,
que son dos hermanos que llevan muy bien el nombre, además, Savage, son salvajes. Cuando lo montan en el coche camino a la muerte, y finalmente cuando complace la sed de venganza de Jimmy al confesar un crimen que no cometió. En los tres casos, la instigación hace que él confiese o que él se comporte de forma sumisa. Hay un detalle que no sé si se acuerdan en la película, que las tres veces que lo llevan en un coche, lo llevan en el asiento trasero y él gira la cabeza, como cuando lo llevaron los pederastas en el coche, gira la cabeza en una especie de tímido, ínfimo llamado de auxilio y de desesperanza. Le pasa con los pederastas, lo repite con los policías y luego pasa con los hermanos Savage también. Como si él presintiera que los hermanos Savage no lo llevan solamente a echarse unos tragos, sino realmente lo llevan a morir, ¿no? Un último comentario que quería hacer sobre los personajes femeninos, porque aunque esto es una película muy centrada en la masculinidad, ¿no? Y en las vicisitudes de la masculinidad, sobre todo un cierto tipo de masculinidad que describió muy bien Manuel. Hay dos personajes, bueno, de Celeste ya hablé un poco, la esposa de Dave, ¿no? Si quieren después hablamos un poco más de ella, de por qué llegará a la conclusión de que Dave es culpable de la muerte de Kathy, ¿no? Hay una especie de malentendido que surge ahí. Pero quería hacer un comentario sobre Annabeth, que es la esposa de Jimmy, y sobre Lauren, la esposa de Sean. Voy a empezar con Lauren. Ella genera una situación enigmática al abandonar a su marido sin una explicación previa, a la vez que lo llama por teléfono con frecuencia, sin pronunciar palabra. Se trata de un silencio inquisitivo y desconcertante que atormenta a Sean, arrojándolo a una incertidumbre interminable. Lo entiendo como un juicio mudo que solo encuentra la voz cuando Sean admite la responsabilidad de su síntoma dentro de la pareja. Y creo que queda claro porque ella empieza a hablar con él por teléfono cuando Sean le dice las palabras mágicas. Le dice, quería decirte que fui yo quien me alejé de ti. Y ella ahí le anuncia que la hija se llama Nora, etc. Esa es Lauren. Y el personaje de Annabeth, que es todavía más complejo y que creo que puede traer mucha polémica, que es la esposa de Jimmy, es una mujer que destaca por su posesividad dual. Es lo que llamarían una acaparadora, ¿no? No admite la importancia de los terceros. Los terceros siempre están estorbando. Lo único relevante en la vida de Jimmy solo puede ser ella y sus dos hijas. Las dos hijas que tuvo con él, porque recuerden que él tiene una hija de una primera relación que es Katy, ¿no? Katy es hija de Marita, que es un personaje que no aparece, pero que es una referencia importante. Es una hija que estorba, es una rival que mantiene vigente a Marita, que es el gran amor de Jimmy, ¿okay? Y que murió mientras Jimmy estaba en la cárcel. Entonces, la relación de Annabeth con Katy es una relación de mucha rivalidad y de mucha envidia, ¿no? Yo creo que Katy representa, y la relación que tiene Jimmy con Katy, que es una relación muy amorosa, muy especial, representa a esta mujer, a este gran amor que murió, pues que perdió Jimmy, ¿no? En una escena final, que es la escena de la que habló Manuel, cuando Jimmy le confiesa que mató a Dave por error, Annabeth, lejos de angustiarse, hace una apología a la desmentida. Es una verdadera apología. Y minimiza la importancia del crimen atribuyéndole a Jimmy una grandiosidad que va más allá del bien y del mal. Dice, eres un rey y un rey sabe lo que tiene que hacer. Todos somos débiles menos nosotros, todos son débiles menos nosotros, todos, los demás son débiles menos nosotros. Tú podrías gobernar esta ciudad. En otras palabras, tú y yo somos el falo, en palabras más psicoanalíticas, tú y yo somos el falo. No hay límites para nosotros. Los castrados son los demás.
Es una ilustración que a mí me pareció escalofriante. A mí la primera vez que vi la película me dio un escalofrío cuando vi esa escena, porque además tiene una derivación sexual la escena. O sea, produce una alta excitación en ella y en él a raíz de toda esta escena de desmentida, literalmente del drama que acaba de ocurrir, ¿no? Y para mí esa escena es una representación bastante gráfica de lo que es un acto perverso. Eso es todo, gracias. Muy bien, muchas gracias.